Y en los proverbios mismo, y en la Biblia en general, se compara muchas veces nuestro vivir con un camino. Pueden haber diferentes intersecciones ahí, uno tiene que decidir en cuál camino quiere entrar. Hay que tomar decisiones a veces en la vida que van a afectar todo el resto de su vida. Entonces ahí nos encontramos, tenemos que tomar una decisión, entramos en un nuevo camino y nos va a llevar entonces a un cierto lugar. Vamos a tener consecuencias por nuestras decisiones en nuestra vida. Pueden ser decisiones, pueden a veces ser también nuestro estilo de vivir, de cómo decidimos vivir, ser nosotros, cómo queremos comportarnos, cómo queremos tratar a los demás. También lo describen como un camino, como un estilo de vida ahí. Y igual, si decides vivir de esta manera, te va a llevar a un cierto lugar. Vas a sufrir o disfrutar de las consecuencias que vienen por entrar a ese camino. Y así describe la vida, así describe lo que es vivir. Y a mí me gusta mucho esa imagen y uno puede ponerse a pensar y reflexionar, meditar acerca de su propia vida, cuáles han sido como las decisiones más significantes que ha tomado, cuál fue su motivo. Y ahora está bien con esa decisión o se arrepiente. Tal vez daría el consejo a la siguiente generación que haga las cosas así o tal vez diferente. Podemos reflexionar nuestra propia vida, cómo vivimos y los resultados que ese comportamiento, esa forma de vivir nos da. O podemos observar otras personas, ver cómo son ellos, cómo han llegado ahí, cuáles han sido sus decisiones, cómo viven ellos, cómo llevan su vida. Y podemos decidir o rechazar y ver si queremos imitarles, también entrar a ese camino o preferimos tal vez otro camino para llegar a otro destino. Y si hacemos eso, si empezamos ahí a reflexionar, pensar en nuestra vida, pensar en las consecuencias que nos ha traído, a los lugares hasta donde nos ha llevado, si hacemos eso tiene mucho que ver con lo que es sabiduría. Porque la gente sabia sabe observar la vida, sabe cómo funciona la vida. Y sabe cuáles son buenas decisiones, buenas prioridades para la vida, un buen comportamiento. Y saben que no se debe hacer. Es distinguir entre el bien y el mal. Entonces esta es la sabiduría. Eso es lo que se ve. De eso han hablado ya. De eso van a hablar más. Y de eso vamos a hablar hoy también. Pero yo en cambio hoy no voy a hablar de los proverbios. Aunque en parte sí. Pero el texto que quiero estudiar con ustedes en esa mañana es de los Salmos. Y si tienen sus Biblias, pueden buscar conmigo el Salmo 49. Salmo 49. Ahí tenemos, en este libro de los Salmos, tenemos diferentes salmos. Tenemos salmos que son alabanzas, como lo conocemos, ¿no? Cantar a Dios, decirle cómo es, alabarle, proclamar su nombre. Alabanza, ¿sí? De alegría. Lo encontramos ahí en muchas partes. Hay salmos que más tratan de lamentación. Se ve que el salmista está luchando con alguna situación o incluso tal vez con algunas personas en su vida. ¿Y qué hace con todo ese peso en su vida? ¿Qué va a hacer? Lo lleva en la oración delante de Dios. Encontramos estos salmos, estas oraciones acá también. Tenemos unos salmos muy especiales que son salmos mesiánicos. Salmos que hablan de un rey. Pero nos damos cuenta que no es simplemente un rey humano, sino va más allá de un simple ser humano, de un simple rey que han tenido ellos tal vez. Y ahora nos damos cuenta que habla de Jesús. Son salmos mesiánicos. Y por último también tenemos, y el salmo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con eso, tenemos salmos que son salmos de sabiduría. Son salmos que sí cantaban, pero no ha sido alabanza, sino ha sido para enseñarnos algo, para que aprendamos algo.
Entonces el salmo que vamos a ver ahora, el 49, quiero empezar y leerles ese salmo y después vamos a pensar en eso. Y tengo que decir ya al inicio, es un salmo que es un poco fuerte, ¿sí? Pero me llamó mi atención hace poco tiempo y pensé compartirlo hoy en ese día. Vamos a ver, empecemos. Salmo 49. Dice, oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo. Tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos como los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, pondré mi enigma a los del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia, cuando me rodee injuo de tarcio? Perdón. Seguimos con el versículo 6, ¿sí? Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones. Nadie puede salvar a nadie, ni pagar a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios y insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismo, el final de los que envanecen. Como ovejas están destinados al sepulcro. Hacia ella los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumenta el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en su vida se considere dichoso y la gente le elogie por sus logros, irá a reunirse con sus astetros, sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perdura los mortales, al igual que las bestias perecen. Es importante para mí, aunque lucho acá, ¿no? Leer lo que está en la Biblia, ¿no? Para que no sea simplemente mi pensamiento, lo que yo opino, sino para que nos demos cuenta, acá estamos hablando de la Biblia, acá estamos hablando de la palabra de Dios y toda la autoridad viene de Dios, viene de la palabra y no viene de la gente que esté acá adelante y hable acá. Entonces acá tenemos ese salmo y el salmo nos damos cuenta, muy poco habla de Dios, ¿se dan cuenta? Muy poco, ¿no? Ni habla a Dios, sino les dice a la gente, oigan, les dice, escuchen, nos quiere enseñar algo. Es un salmo de la sabiduría, un salmo de enseñanza, del cual hablamos en ese día. Y ese es el enfoque, ¿no? que nos quiere enseñar algo. Y se puede compararlo con la luz, con un foco. Si tenemos sabiduría en la vida, si nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas en esa vida, cuáles son buenas decisiones, buenas prioridades, es como un enfoque que se prende ahí, de una vez vemos las cosas como son y nos damos cuenta de lo bueno y lo malo, de cómo vivir.
Y espero que esa les haya pasado acá ya muchas veces, que hayan escuchado algo y se dieron cuenta, por eso es así. Así debería ser. Así ha sido. Y se dan cuenta se explica acá de cómo es la vida. Que hayan focos ahí prendidas en su vida. Esa es la sabiduría, que nos damos cuenta de cómo es. Y como les he explicado ya, muchas veces habla de acciones y sus resultados. De cómo vivir y los resultados que naturalmente tenemos entonces. No, si lanzamos una piedra, esa piedra se va a caer después, ¿sí? No es inteligente lanzar piedras porque va a caer en tu cabeza o donde sea, ¿no? Puedes herirte. Entonces habla de cosas que se debe evitar para no sufrir estas consecuencias y de cosas que se debe hacer para disfrutar de las consecuencias. Si yo no hago mantenimiento a mi carro por años, tarde o temprano se va a dañar, ¿no? Obviamente. Son consecuencias naturales que se puede ver ahí. Si siempre trabajo con malas ganas, tarde o temprano voy a perder probablemente ese trabajo. Los proverbios hablan mucho de eso. Puedes entrar a un camino, vaya nomás, pero vas a tener las consecuencias también, por lo tanto. Entonces quiero, solo para dar ejemplos, hablar de unos 4 proverbios que hablan de las consecuencias que se puede sufrir. En Proverbios 12:11 dice, el que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. ¿A qué nos anima? ¿Qué deberíamos hacer? Trabajar, ¿sí? Es más probable que si trabajas vas a ganar algo. Si tienes sueños despierto, si andas así medio dormido, no vas a tener los resultados, ¿no? Entonces te anima, trabaja para tener buenas consecuencias. Aquí viene una cosa muy importante, sí, los proverbios. Los proverbios son sabiduría, explican cómo naturalmente, normalmente funciona la vida, ¿sí? Los proverbios no son promesas de Dios en sí. Tenemos muchas promesas en la Biblia, pero los proverbios no son promesas de este sentido. Te dicen, por lo general, ¿no? Si uno trabaja, va a obtener suficiente comida, ¿sí? Más bien, si eres vago, no lo vas a tener, ¿sí? Y podemos estar de acuerdo, ¿sí? Que sí, por lo general, es así. Hay otras circunstancias, ¿no? Pero viendo eso, trabajoso, vago, mejor sea trabajar, ¿sí? Se ve acción y los resultados que salen de eso. Otro ejemplo, el dinero mal hábito pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. ¿A qué acción, a qué forma de vivir nos anima acá? Ahorrar poco a poco, paciencia, ¿sí? Si quieres saltarte mucho, puedes perder todo a la final. Y tal vez han visto ejemplos de eso. Entonces dice, ahorrar, paciencia, poco a poco, paso por paso, es mucho mejor, más seguro, que hacerlo de apuro. Tal vez han visto ejemplo en lo malo, en lo positivo tal vez, pero se puede ver ahí una buena recomendación, mucha sabiduría que es más inteligente hacerlo de esa manera. Después dice, Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado, ¿sí? ¿A qué nos anima acá? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Qué compañía debemos buscar? De personas sabias, ¿sí? Acá en la iglesia tenemos muchas oportunidades de ir a reuniones, de ver a nuestros hermanos, de reunirse, de andar con gente que sí tiene experiencia, con gente sabia, ¿sí? Escuchar de ellos, buscar consejos si es que se necesita. Más bien, si siempre andamos con personas que no tienen mucha inteligencia,
vamos a estar mal parados, dice acá, ¿no? Son las consecuencias. Por último, ¿sí? Proverbios 14:30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Aquí tenemos una advertencia más bien, ¿no? ¿Qué es la advertencia? No tener envidia. ¿Sí? ¿Cómo nos afecta la envidia? Corroe nuestros huesos, es decir, nos hace mal a nosotros mismos, ¿sí? No vas a poder estar tranquilo, en paz, si siempre te comparas con otras personas y tienes envidia de las personas que tienen algo que tú no tienes. Déjelo, ¿sí? Entonces ahí vemos muchos ejemplos, decisiones, estilo de vida y los resultados. Eso es algo muy importante, eso nos enseña la Biblia en muchas partes. Y lo interesante es cuando estudiamos la sabiduría, nos damos cuenta, Dios te da la libertad. Dios te da la libertad. Puedes entrar a ese camino, puedes entrar al otro camino, hazlo. Pero considere a dónde le lleva eso. ¿A dónde vas a terminar con estas decisiones? Esto tenemos que considerar, eso nos muestran los proverbios una y otra vez. Él nos da la libertad. Tenemos que decidir nosotros. Pero no nos deja ahí perdido. Si nos dio su palabra, nos da sabiduría, nos da su espíritu, nos da a nuestros hermanos, nos da a personas con más experiencia para que seamos igual sabios y tomemos buenas decisiones. Entonces, este salmo habla de la sabiduría, habla de ese camino, hasta dónde se puede llegar, pero ahora viene algo que es un poco sorprendente. Él se compara, igual tiene envidia y tiene temor a gente poderosa, a gente que tiene más recursos que él mismo. Aquí tenemos en el versículo 16, 17 como el resumen de ese salmo. Ahí dice, no te asombre ver a alguien que se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, aunque al morir porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Entonces, ¿qué es el resumen? Que a la final las riquezas no son tan importantes. Y las personas poderosas, grandes, ni son tan especiales como uno puede tal vez pensarlo. Ahí ilumbra y nos da como, antes estábamos en oscuridad, no entendimos las cosas, ahora hay luz y podemos ver las cosas de otra manera. Eso le pasó al salmista. Empezó a compararse con personas malas incluso, y le fue mal, y aprendió cosas que ahorita acá nos enseña. Que nosotros no caigamos en las mismas trampas, en el mismo pensamiento. Dice que las riquezas no son todo, no son tan importantes. Que las personas tan poderosas ni lo son, aunque se puede pensarlo. Y a mí me hace pensar, no, jóvenes hoy en día tal vez que no tienen mucha perspectiva, habrá tal vez la tentación, ¿no?, de hacer dinero, pero de mala manera. Y entrar a un grupo, bandas o lo que sea, y hacer dinero de esa manera. Y se puede ganarse rápido dinero. Y al inicio parece, ese camino es muy bueno, ahí sigo. Pero no se dan cuenta que hay otra curva y les espera la muerte tal vez, la cárcel, adicción, otras cosas. Y hay que fijarse bien en ese camino y darse cuenta que no es como lo que parece al primer instante. Tener cuidado de eso. En Alemania hay un dicho que dicen, gente rica es gente pobre con mucho dinero. No se aplica a todos, ¿no? Es un poco hablar mal de las personas ricas en ese dicho, pero ¿qué quieren decir con eso? Quiere decir que atrás de una persona rica puede haber, ¿no? Puede haber al final una persona en su corazón bien pobre, vacío. Tal vez tiene mucho dinero, muchos recursos, pero eso no es todo. Eso no es todo, ¿no? El salmista dice, cuando llega al fin, ¿qué tiene de todo eso?
o si tiene dificultades que no se pueden solucionar con dinero, si hay enfermedades, si hay problemas en el matrimonio y otras cosas, el dinero no te ayuda mucho en esas cosas. Lo que es más importante, ahí ni te ayuda mucho el dinero. No te fijes en estas cosas, no te asombres cuando otras personas tengan más. No importa tanto eso. Entonces acá habla un poco de esa gente y ahí he jugado un poco con la inteligencia artificial. No estoy seguro, creo que puse algo como persona vaga pero rica, algo así, y me salió esa imagen. Cuando el salmista aquí habla, piensa más en personas así, como personas que sí son ricas, pero también malas, ¿sí? Que tienen sus riquezas, han obtenido de mala manera. Y a veces, justo ahí, en tiempos difíciles, en tiempos como de inseguridad, podemos empezar a compararnos con personas que tienen más, o incluso compararnos con personas que tienen más, pero lo ganaron de mala manera, ¿no? Y nos sentimos de una como insignificantes y ese camino está mucho mejor y yo estoy en ese. Y nos sentimos mal y nos puede coger la envidia, la tristeza, en todo eso. Nos puede pasar, ¿no? Cuando yo vuelvo a veces a Alemania, no veo la gente que decidió quedarse y tal vez algunos que tomaron la decisión vivir para la riqueza de verdad. Y sí se puede y se puede ganar mucho. Y yo pienso, ¿sería eso un camino mejor para mí? No lo veo así. Y el salmista aquí habla también de eso. Y acá dice, ¿no?, que la gente con cual se comparó, la gente que le hizo asustarse, era gente mala. Tenía un temor de ellos, aunque no es necesario tenerlo. Hay que ponerlo en perspectiva, hay que iluminar, prender el foco para verlo de otra manera, para verlo como Dios lo ve. Hay que decir en general, ¿no? Las riquezas en sí, el dinero, no es malo. Pero al mismo tiempo las riquezas pueden traer mucha tentación, ¿sí? Entonces, aquí habla de personas que obtuvieron su dinero de mala manera y nos da un poco la característica de cómo son ellos. Entonces vamos a ver unos versículos del Salmo y ver cómo son ellos en su corazón. ¿Cuál es la tentación, se puede decir? ¿Cuál es la tentación en las riquezas? Dice en versículo 13, tal es el destino de los que confían en sí mismo. Esa es una tentación de las riquezas, que uno empieza a confiar en sí mismo. Yo he logrado todo esto. Yo soy muy especial. Yo puedo solucionar. Yo no necesito a otras personas. Y empieza a confiar en sí mismo y no confía en Dios. Y trata a los demás también con esa autoestima demasiado alta, que está mal, ¿no? La gente que confía en sí mismo. ¿Qué más nos dice? Dice, después, temeré a los que confían en sus riquezas, ¿sí? La tentación de las riquezas es confiar en ellas. Pensar que eso me va a salvar, que eso es lo más importante, ¿sí? Trabajar para esas cosas porque nos va a hacer sentirnos más seguros. Y cuando uno empieza a confiar en las riquezas, deja de confiar en Dios. La Biblia nos manda claramente, debemos confiar en Dios. Cuando uno empieza a tener las riquezas como una prioridad más alta, más importante, esas riquezas se vuelven su Dios. Es idolatría de corazón, servir a las riquezas, que puede ser una tentación grande para uno que tiene estas metas. Versículo 6, en la segunda parte nos dice, y jactan de sus muchas posesiones. No solo que confía en estas cosas, también empieza a jactarse de eso, ¿no? A mostrar lo que tiene, sea en
su estado o en cómo se mueve, se comporta, mostrar lo que es, mostrar lo que tiene. Pero con el tiempo, sus riquezas, lo que él tiene, sus posesiones pueden ser, por lo tanto, su identidad. Eso es lo que vale más, ¿sí? En él ya no se ve una personalidad, sino se ve solo sus riquezas. Y se pierde a sí mismo. A veces una persona puede tener muchas cosas, pero lo que vemos en ella no es una persona que logró tener sus metas, sino es una persona que se encuentra caído, atrapado en la tentación. Que al inicio quería estas cosas, ahora necesita estas cosas. Necesita estas cosas para sentirse bien, para jactarse, para mostrar. Y si algún día se le quitaría esto, se acaba. Porque puso todo su valor, toda su identidad en estas riquezas. Versículo 18. Aunque en vida se considere dichoso, la gente lo elogia por sus logros. Ahí describe, ¿no?, cómo es. Y en verdad, ¿no?, a veces de la gente que tiene más se piensa, wow, él logró esto y esto, una y otra cosa, impresionante. Y se piensa que es más. Incluso a veces, no solo que ellos confían en sí mismos, también la gente les trata de esta manera, ¿no? Tal vez lo han visto, ¿no? Viene alguien con un carro más grande, con ropa más elegante, y de una, todos los ojos a él, y a la orden, y quieren servirle a esa persona, ¿sí? Que se trata a estas personas así. Y el mundo, sí, el mundo valora estas cosas mucho más. El mundo habla de estas cosas mucho más. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 19, 20 años por ahí, estaba estudiando en Alemania. De una amiga en nuestro pueblo falleció su padre. Entonces yo me fui ahí a acompañarles también ahí, me fui a su funeral. Y estuve ahí, y estábamos ahí en la iglesia estaba tan llena que incluso afuera pusieran más sillas para poder sentarse ahí. ¿Cómo así? Él era una persona que todos conocían. Soy de un pueblo chiquito y ahí en ese pueblo había una hacienda grande y de donde yo soy producen el vino, tienen muchas viñas y él tenía unas hectáreas de viña y tenía un vino muy conocido, ¿sí? Y exportaba también a otros países, de otras haciendas vinieron a conocer cómo hace las cosas. Y a veces se veía como carros con placas de otros países, ¿no? Ellos entraron y todos van a la hacienda ahí. Era muy conocido, ¿no? Pero al final él murió, no estoy seguro, con 50, 60. Murió medio joven, ¿sí? Estaba ahí en ese funeral y llegó un compañero, un familiar tras otro. ¿Y de qué hablaron? Hablaron del vino, hablaron del éxito que ha tenido ahí, de la exportación, de todo eso. Y yo me puse con cada persona que se fue adelante, me puse más triste. Es como que, ¿y eso es todo? Y la gente se encontró ahí en el funeral, sí hablaron de estas cosas, pero en sus ojos un vacío, no sabían ya qué se lleva de todo eso, qué tiene ahora de todo eso. Nadie quería decirlo, pero estoy seguro que todos lo pensaban en ese momento. Yo me acuerdo de ese momento porque yo me encontré como cada vez más triste y oré y pensé, Dios, yo de verdad no quiero vivir para estas cosas. Yo quiero vivir para ti, yo quiero ser lo que tú quieres que sea yo. Y ha sido un paso importante para mí para a la final ser misionero. Ese salmo habla de ese tema, ¿no? Habla de que hay un fin que se va a terminar, que no sigue para siempre. Nadie vive para siempre. Empieza acá en versículo 9 y habla hasta el 14, solo de la muerte, de que todos tenemos que morir.
Y es una realidad, ¿no? ¿Quién puede negarlo? Nadie, ¿no? ¿Están de acuerdo? Todos tenemos que morir. Sí, es una verdad tan simple, pero tan importante, ¿sí? Tal vez el camino de una persona después va a una loma y va a tener ahí un buen tiempo, pero después se puede bajar y después viene una puerta. Y esa puerta es la muerte. ¿Y quién sabe lo que está atrás de esta puerta? Nosotros por la palabra. Sabemos que atrás de esa puerta está una vida eterna, que es mucho más importante. De eso habla la Biblia mucho. Nos da otro ejemplo. Jesús mismo nos dio esa parábola, ¿no? Tal vez la conocen, de un granjero que tenía una muy buena cosecha. Muy buena cosecha. Entonces nos cuenta la Biblia, dice este rico a sí mismo, dice: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Sí, ahí lo mismo, ¿no? Confía en sí mismo, piensa solo en sí mismo. Yo puedo disfrutar, yo puedo descansar. No piensa en ninguna otra persona, ¿no? Pone su confianza, voy a tener para muchos años. Él ni siquiera sabe lo que es mañana, pero dice que tiene para muchos años. Y así se encuentra con su orgullo. Pero ¿cómo sigue la parábola? Dice: pero Dios le dijo, necio. Sí, dice la palabra, ¿sí? No digo yo, dice la palabra, dice Dios incluso acá. Sí, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Así nos enseña Jesús. Es una realidad, ¿no? Aquí hay un fin, hay una puerta al fin del camino. ¿Y qué está atrás? ¿Qué va a estar atrás? Hay una vida eterna. Tenemos que considerar eso. Cuando pensamos en cómo vivir, cuando pensamos en la sabiduría, tener esa perspectiva a la vida, que hay algo atrás de todo lo que estamos viviendo acá. Si llego yo al fin de mi vida, ¿qué habrá después? ¿Cómo me voy a encontrar? ¿Voy a estar con paz? ¿Voy a estar reconciliado con Dios? ¿Voy a estar bien con Él, perdonado? ¿Saber que Él me va a recibir? ¿Con las personas con quienes vivía? ¿Puedo despedirme bien? ¿Decir que sí he hecho las cosas de la mejor manera para ellos en amor? ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿Habrá ese fin al camino? Hoy en día a veces no se toma en cuenta que hay una vida eterna. Justo como jóvenes se lo ve a veces. Uno piensa, tengo solo estos 70, 80 años en ese mundo. Tengo que aprovecharlo al máximo, ¿sí? Y van por una tras otra cosa, una diversión tras otra cosa. Pero están contentos, no lo son, ¿no? Es como corren y corren, se esfuerzan. Y la vida se vuelve más loco como antes. Pero ¿qué obtienen? Se encuentran muy desesperados. ¿Por qué? Porque piensan esa vida es todo, que después se va a acabar. Y si no disfrutan acá cada día, cada fin de semana, se va a terminar. Aprovechar la juventud, dicen. No, hay una eternidad, aprovechen eso. Y sirvan acá en ese mundo con amor. El salmista tiene una esperanza, habla mucho de la muerte, habla mucho de que se va a acabar, que a todos nos va a tocar algún día, pero tiene también una esperanza muy importante. En versículo 15 dice, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Él tiene una esperanza que es
la resurrección, una vida eterna, que la muerte no es el fin, que es una puerta a cual entro yo y voy a estar en un lugar mucho mejor. Y ahí me esperan cosas mucho mejores, que no he perdido nada si he vivido para Cristo en esta vida. Que Él es todo para mí, tan como Pablo lo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es ganancia. No hay nada mejor que estar con Él a la final. Eso es lo más importante, que veamos la vida de esta manera. Hay la resurrección, hay la vida eterna, y eso es lo que importa hoy en día. Es muy interesante, en ese salmo hace también una pregunta. Hace la pregunta ahí en versículos 7 y 8 y dice, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Es interesante, por un lado tiene la esperanza que habrá la resurrección, que habrá una vida eterna con Dios, me lleva con Él. Pero al mismo tiempo dice, pero alguien tiene que pagar por eso. Y las cosas, no puedes decirle al fin de la vida, bueno, Dios, he vivido para mí mismo, pero te doy ahora mi casa y mi carro, por favor, deme la vida eterna. Así no va a estar, así no funciona. El salmista dice, para obtener una vida eterna, para no tener que estar en la muerte eterna, alguien tiene que pagar para eso. Y ve a las personas más ricas incluso ahí y dice que eso no es suficiente. Lo que la gente puede dar no es suficiente. ¿Quién puede rescatarme de eso? De la muerte. Él hizo acá como una pregunta, ¿no? O dice, nadie puede salvar a nadie. Pero tenía una esperanza. Y después, en el Nuevo Testamento, muchos años después, tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta que una persona sí pagó. Que una persona sí pudo dar el precio, pagar suficiente para nuestro rescate. Lo encontramos en 1 de Pedro 1, 18 y 19, donde dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, la vida en el pecado, la vida en el pecado. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro y la plata. Eso no tiene tanto valor para Dios, eso no puede darte la vida eterna, sino la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin defectos. Cuando el salmista se asombra ahí, ¿quién puede pagar? ¿Quién puede pagar por mí? Acá tenemos la respuesta. Después vino Jesús, Dios mismo, que se hizo uno de nosotros, un ser humano, que vivió en este mundo perfectamente sin pecado, que andaba acá y a la final le mataron. Le mataron, pero ha sido con el propósito de salvarnos, de dar su vida en nuestro lugar. Murió la persona perfecta, murió Dios mismo. Y eso es el precio suficiente. Eso es suficiente. Si ponemos nuestra esperanza en Él, si vivimos para Él, sabemos que esa puerta nos lleva no al abismo, sino al cielo. Y nos da una vida eterna. Es la esperanza que hoy podemos tener. Para terminar este sermón, quiero leer una vez más estos versículos. El resumen, ¿no? No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se le considere dichoso y la gente le elige,
por sus logros, irá a unirse con sus hacedores, sin que vuelva jamás a ver la luz. Fíjense en el fin. Si el camino te puede llevar a algún lugar, pero al fin de todas las vidas está una puerta. ¿Y qué te espera ahí detrás de esa puerta?